Su Biblia ahí, o tal vez lo recuerda, o lo tiene en el teléfono. Esto está en Génesis 45 y vamos a leer unos pasajes del 1 al 5 y después del 12 al 15. Pero antes les quiero contar un poquito la historia que habla en estos capítulos de Génesis. Está hablando de José, hijo de Jacob. José, esta persona que en ese tiempo era el menor de los hijos de Jacob. Y los hermanos le tenían envidia. Voy a resumir la historia porque es muy larga, ¿sí? Tendríamos que estar 2 horas para desglosarlo bien, pero se las voy a resumir. Él fue vendido por los hermanos a unos mercaderes que pasaban por la zona, porque le tenían envidia, porque él había tenido sueños, y en esos sueños que él había tenido había visto a sus hermanos y sus padres postrándose delante de ellos, y él era el que estudiaba, él era el, como por así decirlo, el privilegiado de todos los hermanos. Del resto eran 10, el 11, y llegó el punto en el que los hermanos no soportaron más y lo tiraron en un pozo gigante. Le quitaron la túnica que él tenía, una túnica de colores, como relata, y se la llevaron al padre, y manchada de sangre de un animal que habían matado, pero haciéndole creer que era la sangre de su hijo José. Luego lo sacaron de ese pozo y se lo vendieron a unos que pasaban por ahí, que iban camino a Egipto. La historia sigue en el que él llega a Egipto como esclavo y es comprado por Potifar, una persona del palacio real del faraón, y estuvo preso también porque no se dio a la mujer de Potifar a engañar a su esposo. Y llegó el momento en el que Dios le había dado sueños al faraón, sueños que nadie podía revelar, nadie podía descifrar. Los brujos en ese entonces no pudieron descifrar los sueños que el faraón tenía, pero eran sueños que Dios le había dado. Todo tenía un propósito. Y él, estando en la cárcel, ya había sido liberado una persona de adentro de la cárcel donde él estaba, que era copero del faraón, y le dijo: yo conozco a alguien que interpreta sueños. Es más, interpretó un sueño que yo tuve y sueños que tuvieron otros que estuvieron ahí en la cárcel. Entonces lo mandaron a llamar y el faraón le contó los sueños que tuvo, y ese sueño José trae la revelación sobre estos sueños, y decía que iba a haber 7 años, de abundancia y 7 años de sequía. Entonces él le revela este sueño al faraón y le dijo que tenía que tener en esos 7 primeros años de abundancia, hacer reservas para poder afrontar los 7 años que iba a haber de sequía, los 7 años próximos que iba a haber de mortandad. No se iba a poder cosechar, no se iba a poder trabajar la tierra, los animales iban a morir, porque imagínense que 7 años de sequía, 7 años de escasez iban a asolar la tierra. Así que cuando él le da esto, él es puesto como gobernador, el segundo después del faraón. Fue puesto este hebreo, José, en todo Egipto. Pero la historia sigue, y en esos años de hambruna, esos años difíciles, aparecen los hermanos de José a buscar alimento, a comprar alimento para el pueblo judío. Y José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a José. Entonces la historia sigue en el que cuando él los reconoce, a él se le volvieron todas esas emociones de cuando lo vendieron, de todo el mal que había pasado. Hasta su padre había tenido un duelo por un hijo que no estaba muerto. El odio, el rencor
la envidia, los celos que tuvieron los hermanos fue tan allá que le hicieron pasar hasta su padre ese dolor de perder un hijo, de tener un duelo por un hijo, que quisieron creer que esa sangre que estaba en esa túnica era de él, pero era de un animal. Pero bueno, así continuó la historia y él los reconoce y él se entera en ese momento de que tenían un hijo menor llamado Benjamín. Entonces lo mandó a buscar, los hizo volver a buscarlo. Y cuando se lo trajeron delante de él, él le hizo preparar a sus criados, le hizo preparar una bolsa de grano para cada uno y les devolvió adentro de la bolsa el dinero que habían llevado cada uno de ellos para comprar ese grano. Pero le dice, en la última bolsa, en la bolsa del menor, ponele mi copa de plata. Ponele mi copa de plata. Y después, una vez que se hayan tomado cierta distancia en el camino, andá y decirles por qué me han robado. Entonces sucedió así. Y volvieron delante de la presencia de José y no podían entender lo que estaba pasando. Porque les había hecho creer José que el menor Benjamín se había robado una copa, la copa en la cual tomaba José. Ellos seguían sin conocerlo a José. Ellos creían que era simplemente el gobernador de Egipto, como lo era, pero no sabían que era José. Pero él sí los había reconocido. Y ahora vamos al relato que está en Génesis 45, versículo 1. Y presta atención, porque es muy fuerte lo que sucede acá. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto, el que vendiste, Judá, para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido. No les pese el haberme vendido. José dice, como en el versículo 1, ya no podía contener más las lágrimas, ya no podía contener más el ocultar su identidad delante de sus hermanos, ya no lo podía contener, porque ya los había visto hacía días antes, y ellos de camino, imagínense que volver a su casa a buscar a Benjamín, cuando los ve el primer momento, no es que se tomó un vuelo los hermanos y volvieron al rato, o volvieron el otro día, tardaron días en volver. Y esa carga de ver a los hermanos, los cuales lo vendieron, lo despreciaron, lo tiraron en el pozo, yo creo que no ha sido fácil para José, no fue fácil el hecho de poder estar frente a sus hermanos nuevamente. Muy duro, muy difícil estar delante de aquellos que lo habían vendido, de aquellos que lo habían despreciado, humillado, aquellos que lo abandonaron, que lo vendieron por unas piezas de plata, lo vendieron y se olvidaron de él, se olvidaron y le hicieron creer a su papá que se lo había comido un animal y lo había matado, lo había destrozado. Estando delante de sus hermanos, dice, no podía ya contenerse delante de ellos, y rompió en llanto, y dice que lo escucharon todos los egipcios, y hasta de la casa del faraón escucharon los gritos como alaridos desgarradores, pero en llanto,
como un desahogo de José delante de sus hermanos, y los hermanos no podían entender, no lograban entender lo que estaba pasando, y él les dijo: soy yo, José, ¿vive aún mi padre?, dice el versículo 3 del 45. Sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban en que será él, es, no es, está vivo, es verdaderamente él. Entonces sus hermanos les pidió: acérquense, y se acercaron. Yo soy José, vuestro hermano que vendieron, dice. Y ahora pues, no se entristezcan, no se pongan tristes, ni os pese, o sea, no tengan carga el haberme vendido. No tengan carga el haberme vendido. Muchas veces el tema de hoy habla del perdón. El tema de hoy es este José que perdonó a sus hermanos por todo lo que le hicieron. Lo hicieron alejar de su madre, la cual había fallecido mientras él no estuvo. Lo alejaron de su padre, lo alejaron de su comodidad, de su casa, lo alejaron de su entorno. Y tuvo que ir a trabajar de esclavo, estuvo preso como 12 años. Estuvo preso y tuvo que padecer todas esas cosas. Imagínense cuando a nosotros nos pasan cosas así. En este caso fue vendido, fue despreciado, pero a nosotros también nos pasan cosas. A nosotros también nos pasan que nos han abandonado, que papá y mamá en algún momento te abandonó, en algún momento fuiste despreciado por tus hermanos, en algún momento te la hicieron pasar mal, en algún momento te la hicieron sentir mal. Yo recuerdo en mi vida, a los 16 años, falleció mi papá, y yo había perdido a mi mamá 4 años antes, a los 12. Y nadie de mis allegados familiares, no todos, había otros que no, pero la mayoría, nunca se preocuparon por mí. Yo sentí abandono, sentí soledad, y realmente estaba solo porque ya no había más nadie a mi alrededor, solamente mi novia en ese tiempo, que hoy es mi esposa. Y yo realmente odiaba y me sentía mal, y todo eso acarrió en mí ese abandono que yo sentí, y hasta el mismo Dios le reclamaba por qué mi papá se lo había llevado. Y eso produjo enojo, eso produjo resentimiento, eso produjo furia, odio, rencor, amargura. Cuando uno no perdona, es una persona que empieza a ser raíz de amargura en su corazón. Y vieron cómo son las raíces. Se van tejiendo bajo la tierra. Y si esa raíz de amargura, esa falta de perdón tiene años ya en tu vida, es como un árbol grande. Imagínate que querés arrancar un árbol ya coposo y lo querés arrancar con un tractor, con una camioneta, con un camión, con una grúa. Lo enganchás y vas a romper, algo vas a romper, pero el árbol no lo vas a sacar porque las raíces se hicieron tan grandes y se fueron tan profundo en la tierra que no lo vas a poder arrancar. Vas a tener que cavar alrededor y hacer un pozo tan gigantesco para poder aflojar las raíces. Y así pasa cuando uno no perdona. Cuando uno no pide perdón, cuando uno no perdona, esas raíces de amargura se tejen tan fuerte, tan abajo, se tejen de una manera que se agarran de nuestra alma, que no es fácil arrancarla, no es fácil sacarla. Hay que cavar hondo, hay que trabajar minuciosamente para poder desarraigar esa raíz de amargura, ese rencor, ese odio, esa furia, ese enojo. Y encima cuando te desviaste, cuando quedaste dolido por lo que te hicieron, por ahí por venganza, por odio, empezás a hacer cosas que no deberías haber hecho nunca. Empezaste a consumir, empezaste a beber, empezaste a hacer cosas que empezaron a dañar tu vida, porque esa raíz de amargura se hizo tan fuerte, el odio avanzó tanto en tu alma, que ya cuando te cruzás con esa persona,
no podés mirarlo a la cara, es más, no lo querés ni ver, no lo querés ni cerca, y empezás a estropear tu vida, empezás a destruirte por dentro, por lo que consumís, por lo que ves, por lo que haces. Y en ese tiempo José, uno lo lee así muy por arriba, muy holgadamente, pero esto tiene una profundidad de que pasaron mucho tiempo. Hay muchas cosas que no están escritas en estos capítulos. Cómo él se sintió, cómo él la padeció, el enojo que tendría, la bronca, el abandono. Pero ¿saben qué? Al final de esta historia, como dice ahí en el capítulo 45, no les guardó rencor. Él estaba delante de ellos y dice que lloró, se descargó lo que había tenido guardado por años. Yo cuando conocí al Señor, yo sabía que tenía un peso, y ese peso era una mochila que llevaba, que era todo eso que les comenté al principio. Y entonces yo dije, si este Jesucristo, el cual me habían contado una vez que había muerto en una cruz, que había descendido al infierno y que había resucitado, pero no sabía por qué había muerto en una cruz y no sabía qué había causado el haber resucitado. Cuando yo entendí que este Jesús había venido y se hizo hombre, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios, vino a la tierra a morir en una cruz, a hacer la ofrenda perfecta a Dios y morir en la cruz por mí, por José, por María, por Rubén, por Laura, por Ezequiel, por todo aquel que pisa la tierra y la seguirá pisando, y otros vendrán a pisarla, y por ellos fue el sacrificio del Señor Jesús hace 2000 años. Si Él hizo eso, cuando yo entendí, digo, Él hizo esto por mí, cuando yo lo mandaba a Él muy lejos, por ser respetuoso en este momento, por lo que me había pasado en mi vida, y yo entendí que Él había dado la vida por mí, y esa vida por mí era que Él me daba vida eterna si yo lo aceptaba en mi corazón, y Él restauraba mi vida. Entonces digo, ¿cómo no voy a poder perdonar a aquellas personas que me dañaron, o que no estuvieron, o que te abandonaron? ¿Cómo no los voy a perdonar si hay alguien que me perdonó a mí siendo yo una porquería? Entonces le pedí perdón al Señor por mis faltas, y perdoné a todos aquellos que habían ofendido mi vida, y literalmente yo sentí de mi vida que un peso se fue. Esa famosa mochila que alguna vez escuchaste, se fue de mi vida. El perdón le habla directo al corazón. El perdón te está hablando lo más profundo de tu vida. El perdón es la llave que te abre a la libertad. Cuando vos perdonás, sos libre. Tal vez no precisás decirle al otro, mirá, te perdono por lo que me hiciste, porque capaz que se olvidó, ni se enteró cuando te dañó, no se dio cuenta. Porque por ahí pasa así. No es que por ahí en otros casos sí, de cara a cara nos dañamos, pero hay otros que ni siquiera se han enterado que te dañaron. Ni lo registran más a ese episodio. Pero cuando vos pedís perdón, te liberás a vos mismo. El otro, si te ofendió y sigue con esa postura, allá él. Él tendrá que sanar en algún momento. Pero el perdón te libera a vos. El perdón te hace libre. La falta de perdón causa el enojo, causa el resentimiento, la furia, el odio, el rencor, la amargura. No podés avanzar espiritualmente. Aquel que es cristiano, está en una iglesia, no puede avanzar espiritualmente en su camino, en su crecimiento, no puede madurar, no puede caminar libremente, porque hay un peso, hay una falta de perdón por alguien, por X que lo ofendieron, o él mismo ofendió, porque a veces nosotros también ofendemos a alguien y debemos ir a pedirle perdón. Lo importante es pedir perdón delante del Señor. El perdón trae paz.
el perdón te sana. La falta de perdón, el daño que te hicieron es una herida abierta en tu alma. Es una herida abierta que no puede cerrar hasta que no digas si yo lo perdono, si yo la perdono. Es una herida abierta y usted sabe que cuando una herida está abierta, ¿qué pasa? Duele. En una herida abierta entran bacterias. En una herida abierta se infesta. Una herida abierta sigue sangrando. Y el plan de Dios es que esa herida se cierre para siempre. Cuando uno perdona a la persona que lo ofendió o a quienes lo ofendieron, de corazón, esa herida se cierra. Si yo veo mi cicatriz, me acuerdo de lo que pasó, pero no tengo dolor. Ya en esa herida no hay más dolor, ya no sangra más, ya no entran bacterias, ya la puerta está cerrada. Por eso, en este tiempo, en este día, hoy, te quiero animar a que puedas perdonar a aquel que te ofendió. ¿A quiénes les ha fallado? ¿Quiénes te fallaron? Te leo Génesis 45, versículo 12. Dice, he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Háganle saber a mi padre toda la gloria de mía en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mí, a mi padre. Dense prisa y traigan a mi padre, que hace años que no lo veo. Y se echó, dice, versículo 14 y 15. Presta atención. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Se tiró sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y también, dice, Benjamín lloró sobre su cuello, sobre el cuello de su hermano José. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Presta atención. José se tira sobre su hermano Benjamín, al cual Benjamín nunca lo había visto porque él nació mientras él no estaba. Se tiraron uno a otro y lloraron y se besaron en el cuello y lloraron. Y después a cada uno de sus hermanos, dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Eso es perdón liberador. Eso es derramar tus lágrimas, derramar tu perdón sobre aquellos que te ofendieron, aquellos que te dañaron, aquellos que hicieron que la pasaras muy mal, aquellos que se dejaron llevar o la situación que se dejó llevar por el enemigo para que la pasaras muy mal en la tierra, para que te hicieran cosas aberrantes en tu vida, para que destruyeran toda tu alma, tu mente, tu cuerpo. Pero cuando vos entendés, y te pido que entiendas y escuches claramente, que hay un Jesucristo, solamente hay uno, un Jesucristo, un Dios intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que Él te ha amado y te amó, y que Él ha derramado y derrama el perdón sobre tu vida, por lo que hiciste. Recibí el perdón de Jesucristo, sí que te arrepentiste de lo que hiciste, recibí el perdón de Él. Porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. Pero si te han ofendido, te han dañado, te han hecho cosas que han destruido tu vida, yo te animo en este tiempo, a vos que estás mirando y a vos que estás escuchando, te animo en este tiempo a poder perdonar, a poder soltar. Como te dije anteriormente, el poder perdonar y soltar ese perdón te trae libertad, te trae salud espiritual y después te trae una salud física. Yo sé que es difícil perdonar, no es fácil, porque uno tiene memoria, porque la herida está abierta. Yo sé que es difícil, es un proceso, no es que agarramos la calculadora y hacemos 2 más 2 y nos dio 4, como en la calculadora. En esto es un proceso, hay que entender y tener tu identidad
en que hay alguien que te ama, que es tu Padre, que es Dios, y que ha dado a su Hijo Jesucristo por vos, y que Él quiere limpiarte, perdonarte y salvar y sanar tu alma de las heridas que te hicieron. Pero para sanar esas heridas, el Señor te está diciendo, perdoná, perdoná, perdoná al que te ofendió. Si al Señor Jesús lo estaban clavando en el madero y le dijo, Padre, no tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que están haciendo. Y le estaban clavando en la cruz. Se habían burlado anteriormente. Le habían pegado, lo habían escupido, lo habían desfigurado, hasta que llegó a la cruz a duras penas. Y si Él le dijo al Padre, no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen, le estaba diciendo, perdonalos, porque no saben lo que están haciendo. Si Él lo pudo hacer, yo te animo a que vos lo hagas también. Yo te animo a que abras tu corazón y puedas perdonar a aquel que te ofendió. Yo te animo a que lo puedas hacer, y ese perdón te va a liberar, ese perdón te va a sanar el corazón, ese perdón te va a sacar la mochila de tu espalda, ese perdón va a quitar el odio de tu vida, va a quitar el rencor, las raíces de amargura. Cuando vos le perdones a aquellos que te ofendieron, y no pensás a veces ir porque capaz que no los conocés, los viste una sola vez y nunca más, le decís al Señor, Señor, yo perdono, todo esto, lo que me hicieron. Y ahí es cuando se empieza a acabar alrededor de las raíces de esa falta de perdón, de ese odio. Se empieza a excavar y le vamos sacando la tierra. Y cuando decís, yo lo perdono, yo la perdono, track, ese árbol de amargura, de odio, ese árbol de falta de perdón, es tirado al fondo del mar. Así que te animo en este tiempo. Yo pasé por eso, como les contaba así por arriba, yo pasé por eso. Pero cuando yo entendí que el que me había amado, el que se había dado por mí, me había perdonado mis iniquidades, mis pecados, lo que yo había hecho, cómo no perdonar a aquellos que me ofendieron. Así que te animo para que tengas una buena vida espiritual, una vida sana, una vida llena del Espíritu Santo, para que puedas crecer en los caminos del Señor, para que te puedas acercar al Señor, para que puedas salir de la oscuridad, porque la falta de perdón te mantiene en oscuridad, y puedas salir a la luz. Una vez, el Señor en un sueño me dijo, la mejor arma que podés usar es el perdón. No hay nada que se resista al perdón. No hay nada que pueda hacerle frente al perdón. Cuando vos te arrepentís o vos le pedís perdón a alguien que ofendiste, no hay nada que pueda detener el poder de esas palabras. Yo te perdono o yo acepto tu perdón. No hay nada que pueda detener el poder de esas palabras. Nada, ni nadie, ni el mismo infierno puede detener el poder que tienen esas palabras. Yo te perdono y yo acepto tu perdón y yo te pido perdón por lo que te hice. No hay nada. Así que mi querido televidente de las redes, mi querido oyente de esta 91.5 FM del Rey, yo te animo a que puedas acercarte acá a San Martín 343. Yo te animo a que puedas abrir tu corazón y puedas, si no lo puedes hacer solo, acércate a la iglesia en las reuniones de oración, acércate en las reuniones de los domingos. Acércate y no te quedes con lo que está adentro, porque lo que está adentro arruina tu vida, porque lo que está adentro no ha venido de Dios, lo que está adentro ha venido del enemigo, ha venido de la vida. Pero el que quiere gobernar tu vida y hacerte sano y libre de todo eso y hablarte directo al corazón, como dice este programa, la palabra que llega al corazón es el Espíritu Santo que quiere ingresar en vos y ir sanando y sellando las heridas que están en tu alma. Así que gracias por haber escuchado, gracias por haber estado atento a la palabra del Señor en este tiempo. Vamos a escuchar unos temitas más y después venimos con el cierre. Te animo, te bendigo y le pido al Señor en este tiempo, en este momento, que te dé fuerzas para poder perdonar a aquel que dañó tu alma, aquel que te desintegró por dentro, aquel que devastó tu vida. Pero no te quedes con eso, porque hay alguien que te ama y puede restaurar cada pieza que se rompió, como si fuera un vidrio, un espejo que se rompió. Como si te miraras al espejo tu rostro y era un rostro lindo lo que vos veías, y alguien vino y le pegó un mazazo al espejo y cada partícula de tu alma cayeron a la oscuridad y están rotas, están destruidas. Él
El Señor Jesús, el Espíritu Santo, puede restaurar cada pieza, y volver a verte mucho mejor de lo que te veías cuando te mirabas anteriormente. Te animo a que lo puedas hacer. Dios te bendiga, Dios te fortalezca en este tiempo. Nos vemos en breve, en un ratito más, en unos temas musicales que ahí nuestros operadores van a poner. Damos los horarios y nos despedimos. Dale, gracias.